Bienvenidos a Umbral Teológico. Hoy nos adentramos en un tema que ha intrigado a teólogos y científicos por igual: la relación entre el mundo de la ciencia y la Biblia. Ajá, es una pregunta fascinante. ¿Son la ciencia y la fe fuerzas opuestas? ¿O pueden coexistir, incluso complementarse? Esa es la gran pregunta. Para empezar, consideremos que la ciencia moderna floreció en un contexto profundamente influenciado por la cosmovisión judeocristiana. Sí, es cierto. Pensemos en figuras como Kepler, Galileo, Boyle, Ah, sí, esos grandes. Pascal, Linneo y Newton. Todos ellos veían sus investigaciones científicas como un acto de descubrir las leyes divinas del universo. Fascinante. Para ellos, ciencia y fe no eran contradictorias, ¿verdad? Exacto, eran ventanas a la misma realidad. Me viene a la mente Amós, capítulo 9, versículo 6. Habla de un proceso que la ciencia moderna no comprendió del todo hasta el siglo XVII. Es cierto, Amos 9.6 describe a Dios que edifica en los cielos sus cámaras y funda su bóveda sobre la tierra, que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Aunque la interpretación es compleja, algunos ven en él una anticipación del ciclo hidrológico. Es como si la Biblia se adelantara a su tiempo. Y no es el único caso, ¿verdad? No. ¿Qué me dices de la primera ley de la termodinámica? Ah, sí, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Un principio que tiene un paralelo interesante con Génesis 2.1. Donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Justamente. Pero algunos rechazan cualquier conexión entre la Biblia y la ciencia. Claro, hay diversas perspectivas. Algunos científicos contemporáneos, como Richard Dawkins, por ejemplo, Sí, él es bastante crítico. consideran que la Biblia es un texto religioso, no científico, y que cualquier parecido con principios científicos es mera coincidencia. Ya veo. Entonces, ¿cómo debemos abordar esta relación entre ciencia y Biblia? La clave es el diálogo, mantener una mente abierta y crítica sin dogmatismos. Es un buen punto. Buscando nuevas interpretaciones que armonicen la ciencia con la fe. Exactamente. Y en este sentido, la historia de Francis S. Collins es inspiradora. Oh, sí. El genetista que lideró el proyecto Genoma Humano. Correcto. Collins fue ateo durante gran parte de su vida, pero la inmensidad del universo lo llevó a la fe. ¿En serio? Al observar la Tierra desde la perspectiva de un astronauta, experimentó una profunda reverencia. Wow. Ese sentimiento lo llevó a cuestionar sus convicciones y a buscar respuestas más allá de la ciencia. Y al leer el Génesis, la descripción de la creación le evocó esa misma sensación de reverencia. Entonces, la relación entre ciencia y fe es compleja y multifacética. Sin duda. A lo largo de la historia hemos visto conflicto y colaboración. ¿Y cómo podemos, como teólogos, contribuir a un diálogo constructivo? Partiendo del respeto mutuo, reconociendo la autonomía de cada disciplina. Entiendo. La ciencia busca comprender el cómo del universo, la teología se enfoca en el por qué. El significado y propósito último. Exactamente, Podemos construir un diálogo fructífero. precisamente. En este diálogo, es crucial mantener una mente abierta, Sin duda. dispuesta a explorar diferentes interpretaciones. Y a confrontar nuestras creencias con los avances científicos. La reflexión teológica no debe ser estática, sino un camino de búsqueda constante. Una aventura intelectual que se nutre del diálogo entre la fe y la razón. Justamente. Y con esa invitación a la reflexión, concluimos la primera parte de nuestro seminario sobre el mundo de la ciencia y la Biblia. En la próxima sesión, profundizaremos en ejemplos concretos de cómo la Biblia y la ciencia pueden dialogar, ofreciendo diferentes perspectivas sobre temas como el origen del universo, la evolución y la naturaleza humana. Los esperamos con ansias para continuar esta fascinante exploración. Recuerden, la búsqueda de la verdad es un camino que recorremos con la fe y la razón como guías, siempre en busca de una mayor comprensión de Dios y su maravillosa creación.